Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola gente bonita, les damos la bienvenida a este nuevo podcast que hoy viene cargadísimo, así que muy atentos por favor. En esta oportunidad hablaremos acerca del trastorno del espectro autista. Y primero que nada, pues saludemos. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y efectivamente hoy vamos a hablar del TEA. Cuéntanos por qué. Bueno, para esto me voy a ir un poco a la historia, pero tranquilos, voy a ser muy breve. En los años 60 y 70 se realizan los primeros estudios de la prevalencia del TEA y bueno, las cifras eran 4 o 5 por cada 10.000 personas. Para los años 80 ya se habla de que existen ciertos parámetros para diagnosticar, es un aspecto que se fue avanzando. A partir del año 2000 las cifras aumentaban año tras año. Y ya para el año 2019, la Organización Mundial de la Salud afirma que uno de cada 160 niños tiene TEA. Hoy, obviamente, ya las cifras han cambiado. Dice que uno de cada 100 niños posee TEA. Entonces, si nos vamos ya a ver estadísticas más específicamente por países, encontramos que el año pasado, el año 2022, Qatar encabeza la lista con 151 niños de cada 10.000. Y vámonos a ver países como Colombia, con 85 niños de cada 10.000, Estados Unidos con 80 de cada 10.000 y España con 73 de cada 10.000 niños. Con esto pretendo analizar un poco todo este aumento de cifras y es que justamente coinciden con avances en la investigación en donde se hace más eficaz la identificación de las causas y donde también se han generado instrumentos para un diagnóstico un poco más preciso. Y a consecuencia, esto nos lleva a una actualización de criterios en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que nos rige a psicólogos y a psiquiatras. Y poco a poco, de esta manera, se hace más común escuchar el trastorno del espectro autista. Esas cifras son bastante impactantes. Y bueno, para hablar de el TEA, hoy tenemos una gran invitada. Hoy nos acompaña la psicóloga clínica con amplia experiencia en el abordaje del trastorno del espectro autista, Erika Tomás Torres. Bienvenida al podcast de CreaBits. Camilo, Juliet, un saludo muy especial. Muchas gracias a CreaBits por esta invitación tan especial a hablar de un tema que realmente para mí es muy importante, pero además es fundamental que podamos tener estos espacios en los cuales se pueda hacer una concienciación. Bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos, Erika, ¿por qué tu interés en el trastorno del espectro autista? Les cuento un poco. Soy psicóloga especialista en clínica. Hace 20 y tantos años me interesé por el trastorno del espectro del autismo hace aproximadamente 9 años y comencé a dedicarme a estudiar mucho alrededor de esta condición. Me entrené en mi país en análisis aplicado del comportamiento, recibí una capacitación allí para conocer un poco sobre esta, que es una metodología terapéutica. De hecho, se trabaja a nivel mundial, puesto que es la única que tiene el soporte científico, aunque más adelante veremos otras. Me dediqué entonces a trabajar desde hace 9 años en la intervención de esta población. Producto de la experiencia y de mi ejercicio con esta población, de mi ejercicio terapéutico, desarrollé una herramienta psicoeducativa que se llama Live Sounds. Live Sounds es una herramienta que favorece el desarrollo del lenguaje y los procesos de aprendizaje dentro de los niños del espectro del autismo, sin que sea exclusiva para los niños dentro del espectro. Lo que pasa es que aborda unas condiciones muy particulares que están presentes en el cuadro. Entonces, ese fue mi interés, pese a que la prevalencia ha aumentado significativamente, como lo comentaba ahora Juliet, pues asimismo, hoy día contamos con mayores herramientas, no solamente de conocimiento, sino de diagnóstico y pues por ende de intervención. Ya lo pudieron escuchar ustedes, definitivamente es la invitada ideal para poder abordar este tema del día de hoy. Ahora sí, entrando en materia, cuéntanos, ¿qué es el TEA?
TEA significa trastorno del espectro autista. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo. Es una condición. El TEA no es una enfermedad, ¿sí? Eso es importante, importantísimo aclararlo, porque al no ser una enfermedad, pues no se cura. Entonces, cuando hablamos de condición, es algo que nos va a acompañar desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, es un punto muy importante que hay que resaltar, ¿no? Es una condición que acompaña al individuo desde que nace hasta que muere. Entonces, es un trastorno del neurodesarrollo de origen multicausal. Otro punto que también es muy importante poner sobre la mesa. No podemos hablar de una causa única. Técnicamente hablando, hablamos de etiología, pero trataré de no manejar muchos términos técnicos, sino hablemos de las causas o del origen. Entonces no podemos hablar de una sola. Pues no podemos decir es que el TEA lo causa X factor u otro factor. Entonces hablamos de factores genéticos, hablamos de factores ambientales en lo que tiene que ver con la etiología del TEA, ¿sí? La literatura refiere que un porcentaje importante está en la información genética, en la parte genética dentro de la etiología. Es decir, que si en una familia hay una persona dentro del espectro del autismo, pues la probabilidad de que vaya a haber otra, o sea, si por ejemplo, una pareja tiene un niño con autismo, la probabilidad de que el siguiente le nazca con autismo es de un porcentaje importante. Ha habido muchas, no llamemos especulaciones, digamos que muchos planteamientos aparte de lo que tiene que ver con el origen del trastorno del espectro del autismo. Sin embargo, se siguen adelantando estudios muy importantes para poder identificar qué es lo que pasa justo en ese momento que a nivel de desarrollo embrionario pasa lo que sucede en este cerebrito, ¿verdad? Pero no podemos hablar de una sola causa. Entonces, ahí empezamos a ver la complejidad del cuadro. Cuando hablamos de espectro porque todos los casos son distintos, ¿sí? No, jamás habrán dos casos iguales. De hecho, cuando hablamos de gemelos monocigóticos, si uno está diagnosticado dentro del espectro, el otro también tendrá TEA, ¿sí? Sin embargo, pese a que sean gemelos monocigóticos, no son los mismos casos. Incluso pueden tener un diagnóstico de TEA de bajo funcionamiento y ser dos casos completamente diferentes. Entonces, por eso se llama espectro del autismo. Eso en cuanto a qué es o cómo se define trastorno del espectro del autismo. Mira que de las palabras que usaste ahorita, el tema del espectro me parece importante de nuevo resaltarlo, porque precisamente eso quiere decir que las características y las necesidades de cada persona van a variar y por eso es que hay niños diagnosticados, como tú lo decías, con espectro autista, con una funcionalidad baja y que tienen dificultades de aprendizaje, dificultades de lenguaje, y hay otros que tienen pues una mayor fluidez verbal. Y en cuanto a las causas, también me parece importante destacar porque en algún momento se creía o se cree aún que el espectro autista se da por las pautas de crianza de los padres, por cómo son los papás con los niños. Y a pesar de que esto se ha ido desmitificando con el paso del tiempo, aún hay personas que lo creen así. Y bueno, ya saber que es una situación multicausa deja ya mucho más claro que este concepto es erróneo. Ok, Camilo, es muy importante lo que tú acabas de mencionar y esto da pie para hablar de qué es lo que pasa dentro del espectro del autismo, o sea, qué sucede con esto que se llama trastorno del espectro autista. Y es bien importante tener claras dos cosas. Una, que hay unos déficits nucleares dentro del espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de afectación hay dos núcleos, ¿sí? Dos ejes nucleares que tienen ese compromiso y es el eje sociocomunicativo y el eje de patrones de conducta. Entonces, en la parte sociocomunicativa, ¿qué sucede? Hay alteraciones en la socialización, ¿sí? Dificultades en la socialización. Entonces, cuando hablamos del bajo, mediano y alto funcionamiento, pues en ese rango encontramos
que pueden haber chiquitos que quieren socializar y no saben cómo hacerlo. Entonces se acercan al par, pero no saben cómo iniciar una interacción. También podemos encontrar el niño que se acerca, sabe cómo iniciar una interacción, pero priman sus intereses, ¿sí? Prima lo que él desea. Un poco allí la parte conductual también muy marcada. Pero también encontramos el niño que definitivamente no le interesa en absoluto la interacción. Entonces es el niño que está permanentemente solo, que cuando está en el salón de clase no le gusta ni siquiera acercarse, pero tampoco permite que se le acerquen los niños, los pares, ¿sí? Entonces fíjense cómo esto nos lleva a un punto muy importante del cual no me quiero salir mucho, pero es lo que resulta siendo una variante para que instituciones educativas, por ejemplo, no tengan presente aquellos niños de alto funcionamiento, ¿sí? Que como no tienen este compromiso severo de que están en la esquina del salón, no socializan, pero tienen otras características, entonces yo no considero que esté dentro del espectro, pero resulta que es un TEA de alto funcionamiento. Y eso es muy preocupante porque pasan desapercibidos. Entonces llegan a la adultez sin diagnóstico. Siguiendo con el tema del eje nuclear, que corresponde a la parte sociocomunicativa, entonces hablábamos de la dificultad en la socialización y una alteración en todo lo que tiene que ver el desarrollo de su lenguaje. Entonces puede haber alteraciones en el lenguaje comprensivo, trastornos en el desarrollo del lenguaje. Podemos encontrar prosodias alteradas, que es una prosodia, es la entonación de nuestra voz. Eso en cuanto al eje sociocomunicativo. Y en cuanto al eje de patrones de tipo conductual, vemos patrones de conducta muy estereotipados, muy obsesivos, muy marcados, una dificultad importante en flexibilizar sus rutinas, entonces son muy arraigados a una rutina, muy pegados a una rutina. Entonces es el niño que nosotros vemos que se levanta, va al baño, se cepilla los dientes y regresa, o sea, todo hay como un ritual de... Y si en algún momento, por alguna razón de su entorno, esa rutina se rompe, la respuesta es muy desbordada. Y ahora voy a explicarlo por qué. Entonces, hay una marcadísima dificultad en romper esa rutina, en flexibilizar, en aceptar que esa rutina que él tiene para todos los días no está. También encontramos dentro de las conductas lo que son las estereotipias o autoestimulaciones. Entonces son comportamientos repetitivos que se definen neurológicamente hablando como aquellos comportamientos que regulan al individuo, ¿ya? Pero con este tema particularmente, nosotros todos neurotípicos, que seríamos nosotros, o neurodivergentes, que serían las personas dentro del espectro, tenemos estereotipias. Lo que pasa es que en el cuadro son más marcadas. ¿Por qué? Porque en el cuadro, a razón de muchos factores, que entre esos podemos nombrar las alteraciones de tipo sensorial, pues son más marcadas porque son emitidas para regularse neurológicamente. ¿Sí soy clara? En cambio, en el cuadro de la neurotipicidad no se da esto con tanta frecuencia, por tanto no son tan marcadas, pero todos tenemos estereotipias, ¿ya? Eso en cuanto a los ejes nucleares que se afectan dentro del espectro. Pero también hay algo que tiene que ver con las características cognitivas, es decir, qué características tiene ese cerebro neurodivergente. Y es muy importante conocerlas, porque cuando yo conozco, o sea, paso de conocer los signos de alarma a entender que es un cerebro que procesa de una manera diferente y a tener por lo menos un somero conocimiento de cuáles son esas características cognitivas, puedo entender mejor, puedo ser más inclusivo, puedo ser más empático, etcétera, etcétera, todo este discurso que a veces decimos sin entender. Las características cognitivas del TEA son tres. Entonces, una tiene que ver con una disfunción ejecutiva. Las funciones ejecutivas son estas habilidades que me permiten a mí, hagan de cuenta que estamos hablando de un espacio aéreo, ¿sí? Entonces viene un avión, pero viene el otro y este no se cruza con este, etcétera. Mis funciones ejecutivas son las que me permiten moverme en el entorno de manera funcional.
Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso muy típico. Nosotras las mujeres estamos en la cocina haciendo deberes, ¿correcto? Entonces pusimos el café en el microondas, pero además tenemos los huevos en el sartén, en la olla, y mi hijo me llama desde el baño que por favor le lleve una toalla. Entonces yo voy y le llevo la toalla a mi hijo, me regreso y sé que tenía el café en el horno microondas, entonces lo saco, pero revuelvo los huevos mientras estoy haciendo lo otro, ¿correcto? O sea, yo voy, centro mi atención en otra cosa, pero regreso y vuelvo y tomo el hilo. Eso se llaman funciones ejecutivas. Siguiendo con las características cognitivas, en específico la dificultad en las funciones ejecutivas, entonces esto hace que haya una dificultad muy marcada para planear una tarea, organizarla, ejecutarla y por tanto el seguimiento de instrucciones se ve muy afectado. ¿Bien? Otra situación que se deriva de esto es un déficit en el control de los impulsos. Encontramos entonces unas respuestas muy desbordadas que se derivan de esa falta de control de impulsos. Bien. Otra característica es la débil coherencia central. Esta característica hace referencia a la capacidad que mi cerebro neurotípico puede tener de tomar la información de mi ambiente en un todo, analizarla como un todo, ¿de acuerdo? En el cuadro, o sea, el cerebro neurodivergente se centra en lo específico. Por eso, la persona dentro del espectro del autismo está mirando un cuadro que puede ser una flor y mientras yo como neurotípico estoy viendo la flor y todo, él está viendo el cuadrado que forma el pétalo tercero que está en la flor. O sea, la capacidad de ver el detalle es mayor porque no centra la información en un todo, sino que se queda en lo específico. Por tanto, para ellos ejecutar tareas que sean específicas y repetitivas es tan fácil, ¿ya? Y son tan buenos en esto. La tercera característica cognitiva tiene que ver con la teoría de la mente. ¿Qué es esto? Bueno, esto está relacionado con las neuronas espejo y a mí siempre me gusta poner el ejemplo. En mi país decimos, ningún colombiano bosteza solo. Y es que cuando yo bostezo y hay una persona al frente, la persona bosteza. No, esto no es porque seamos colombianos, americanos o en cualquier otra parte del mundo. Esto tiene que ver con nuestras neuronas espejo, ¿ya? Que hacen precisamente esa función. Entonces, en el TEA hay una dificultad con el funcionamiento de estas neuronas. Durante mucho tiempo se habló que ellos no eran empáticos. Eso no es cierto. Lo que pasa es que esta característica cognitiva dificulta para ellos la representación de los estados emocionales del otro. Entonces, ¿por qué para una persona dentro del espectro del autismo es tan difícil entender el lenguaje no verbal? Cuando yo, por ejemplo, estoy en un diálogo con una persona dentro del espectro y él me está hablando de su interés específico que vamos a pensar puede ser la música. Entonces lleva una hora en la conversación hablándome de la música. Yo ya estoy agotada, no quiero escuchar más de la música y yo emito alguna señal desde mi lenguaje no verbal que a un neurotípico le daría a entender, uy, caramba, esta persona está cansada escuchándome a mí hablar una hora de música, tengo que cambiar el tema. Entonces yo, por ejemplo, hago como una seña con el ojo o volteo mi cuerpo para la persona dentro del espectro y a partir de esta característica cognitiva no es posible leer esto, se le dificulta enormemente. Entonces continúa hablando de su tema específico. Entonces no tienen la facilidad de leer ese lenguaje, representar ese estado emocional. De allí también se entiende la literalidad. Entonces son personas que no filtran, por eso pasan en muchas ocasiones por personas imprudentes, que no tienen filtro, porque realmente decir las cosas bajo la norma social para ellos tampoco es fácil. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo una persona TEA de alto funcionamiento, eso lo veo muchísimo yo en mi consulta, sobre todo de adultos. Entonces la esposa le ocurre regalarle una camisa, ¿no? Pero ella va y compra la camisa a su gusto, porque cree que los cuadros se le ven bonitos a su pareja,
sobre todo los cuadros azules. Entonces ella llega muy emocionada, le entrega el regalo a su pareja y él destapa el regalo y resulta que no le gusta el regalo. ¿Pero por qué no le gusta? Porque a nivel sensorial, que es otro punto que hablaremos, a nivel sensorial, los cuadros visualmente le generan un malestar muy significativo y el color azul no le gusta. Entonces, él no le va a decir lo que le diría un neurotípico. Un neurotípico le diría, gracias, mi amor, qué lindo el detalle. Y por dentro no me gustó ni 5, pero pues ajá, me lo regaló mi esposa, pues ni modo. No, él muy claramente le va a decir y muy tajantemente le va a decir, no, no me gusta. Lo que genera muchos conflictos. Imagínense un poco lo que esto a nivel social implica. Súmenle si no se tiene un diagnóstico. Entonces vean la importancia de hablar de esto. Entonces esas 3 características cognitivas, importantísimo conocerlas al igual que los déficits nucleares, porque me dan una idea de que el trastorno del espectro autista no es otra cosa que un cerebro que procesa la información de manera diferente. Bueno, Erika, y como nos has dado tanta información, yo voy a hacer un breve resumen de todo lo que nos has dicho y es, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que es una condición de vida, no es una enfermedad, no es algo que se pueda curar, es algo con lo que aprendemos a vivir, que es un trastorno muy amplio, muy variado, que no se puede generalizar y más bien se tiene que individualizar para poder que su tratamiento sea personal. Y tiene 2 ejes nucleares, el sociocomunicativo y los patrones de conducta repetitivos. Y aquí salen 3 características que serían las cognitivas, la deficiencia en la teoría de la mente, la deficiencia en las funciones ejecutivas y la débil coherencia central. ¿Cuáles son los principales signos de alarma y a qué edad pueden ser fácilmente observables? Bueno, cuando hablamos de signos de alarma, hablamos de, por ejemplo, un no contacto visual. Sin embargo, encontramos que hay niños o niñas, y aquí hago un paréntesis, el TEA es más prevalente en niños que en niñas, pero es más severo el cuadro en las niñas que en los niños. Cierro paréntesis. Entonces, cuando hablamos de los signos de alarma, hablamos del contacto visual. Hay niños que definitivamente no establecen el contacto visual, ¿sí? Otros lo establecen, pero es un contacto, o sea, te miran, pero es un contacto muy evasivo. Es decir, como que te pasan los ojos, así te pasan la mirada, ¿sí? Y no te sostienen el contacto visual. Para ellos es muy molesto porque entre las razones por las cuales no te miran a los ojos es porque hay demasiada información que su cerebro no procesa con esa misma velocidad, ¿ya? Entonces, por eso no miran a los ojos, ¿ya? Es un malestar muy significativo. Entonces está el signo de alarma del no contacto visual, estamos hablando de los chiquitines, ¿no? Encontramos también una no respuesta al llamado, entonces es la mamita que le dice al niño, Juan, y no, el niño no le contesta, está muy cerca de él y le dice Juan y el niño no le contesta. De ahí que muchos papitos cuando acuden a consulta creen que es que su niño tiene un problema auditivo, porque dicen es que lo llamo y no me responde. Entonces, dentro de los signos de alarma está la no respuesta al llamado. Otro signo de alarma es el aleteo, los movimientos estereotipados. Pero, ¿qué pasa con ellos? Miren que son tan sutiles a veces son muy marcados, pero a veces no es tan evidente. Entonces, tienen un movimiento muy leve de sus manitos, pero es un aleteo, ¿sí? Otro signo de alarma puede ser el balanceo, ¿ya? Entonces la posición, o sea, están en una posición sentados o y se están balanceando o están caminando, dando vueltas alrededor de algo o están en su habitación y están caminando constantemente dando vueltas. Otro signo de alarma es el retraso en el desarrollo del lenguaje, que aquí me interesa hacer una acotación importante y es que ya la Organización Mundial de la Salud nos invita a tener muy presente a aquellos niños que no desarrollan el lenguaje a la edad que deberían hacerlo. Infortunadamente todavía encontramos profesionales que le dicen a los padres, tranquilo, espere a los 5 años, que a los 5 años ya él debió haber desarrollado el lenguaje, cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice, ojo,
Si a los 2 años no ha habido un desarrollo, ya hay que prestar atención, algo está pasando. Entonces, ese es un factor supremamente importante para iniciar una valoración. Otro signo de alarma es la alineación de los objetos. Entonces, cuando empiezan a tener este juego un poco estructurado, siendo muy pequeños, cogen sus juguetes, los carritos, las cucharas, lo que sea, y lo alinean. O sea, tiene un patrón de alineación, no hay una sonrisa social, o sea, no responde a la sonrisa social, que es algo tan natural en los niños, ¿no? Esos son básicamente los signos de alarma. De hecho, existe un instrumento que se llama M-Chat, que es un instrumento de cribado o de screening para evaluar la presencia de esos signos de alarma. No es un instrumento diagnóstico, es un instrumento de cribado. ¿Y más o menos a los cuántos años los podemos identificar? Pues en mi experiencia, muchas madres me comentaban, me compartían en su momento que cuando estaban amamantando a su bebé, estamos hablando de que 3 meses, 4 meses, 5 meses, notaban que su hijo no las miraba. O sea, no existía esa conexión, más las mamitas que ya tenían otro bebé. Claro, porque al tener un bebé neurotípico, al vivir la experiencia previa con un niño neurotípico, tengo un punto de referencia, distinto cuando no. Entonces ellas me manifestaban, yo notaba que él no me miraba, no tenía esa conexión conmigo cuando estaba en el momento de la lactancia. Hoy día podemos hacer un diagnóstico certero a los 24 meses, incluso ya se habla de antes, ¿sí? De hacer ese diagnóstico antes. Pero lo que sí es claro, y en países como Colombia, donde existe un protocolo, se exige, el problema es que no se cumple, que debe aplicarse este instrumento de cribado que les mencionaba ahora dentro del programa de crecimiento y desarrollo. Si esto se hiciera de manera juiciosa, se detectarían los signos de alarma tempranamente y se continuaría la ruta. ¿Por qué no se hace? Pues esa es la pregunta del millón, porque es algo supremamente sencillo, son 23 preguntas, para esto no se necesita una preparación pues significativa, pero no se hace. Entonces, si se hiciera, se podrían identificar los signos de alarma tempranamente, porque como les digo, hay incluso estudios que empiezan a observar al niño desde los 8 meses. Hay un concepto que se llama el concepto de permanencia de objeto, que aparece entre los 6 meses más o menos, si mal no recuerdo. Y es que el niño tú tienes cargado al bebé y el bebé te está mirando, pero si tú te escondes, o sea, te sales de la habitación, el bebé te busca con su mirada. Ese es el concepto de permanencia de objeto. Dentro de los estudios que realizan o están realizando hoy día para poder determinar tempranamente los signos de alarma está que el niño fije su mirada a una persona que, si el niño lo tiene cargado su mamá, está en una habitación o está en alguna parte y llega otra persona, observan hacia dónde dirige la mirada el niño, si a los ojos de la persona o si a alguna parte de su cuerpo. ¿Soy clara? Y esto ya empieza a dar señales obviamente, hay que revisarlo con otra serie de elementos que deben estar presentes. Pero miren que tener un conocimiento de esos signos de alarma nos permite estar atentas. Otra cosa es, siendo el niño muy bebé, los niños, los bebés, 3, 4, 5 meses, cuando están en la cunita, ellos son muy activos. Si ustedes ven un bebé que esté dentro de los parámetros de desarrollo normales, es un bebé que mueve sus manitos, mueve sus pies. Los niños dentro del espectro del autismo se ha descubierto que son muy quietos, muy calladitos. Entonces, están en la cuna, si acaso miran el móvil, pero no están en esta actividad motriz que uno puede observar un niño neurotípico. Entonces, esta invitación es muy importante. Si vemos a ese niño quieto, que no llora, ojo, porque no es adecuado, no es normal que eso esté pasando. No significa que si no lo hace es un niño TEA, no. Lo que significa es que hay que prestarle atención.
es que hay que hacerlo adecuado. Tienes razón y es súper importante estar atentos a estos signos de alarma. Y ahora mismo ya puedes decir que sabes cuáles son esos signos de alarma. Entonces, como tú dices, no generalizar y quizás escandalizarnos sin buscar ayuda profesional y sobre todo actuar con calma. Querida colega, nos tienes muy entretenidos con toda esta información. Vamos a parar aquí, sí, tengo que decirlo, vamos a parar aquí y en el próximo episodio continuaremos con más de todo esto que se llama trastorno del espectro autista. Así que, gente bonita, su feedback nos importa muchísimo, así que no olviden decirnos qué les ha parecido este capítulo y no olvides crear el hábito de escucharnos. Somos Creavits.